Hola a todos nuevamente, un placer nuevamente encontrarnos por acá. Hoy vamos a continuar entonces con la última clase del perdón. Hemos visto a través pues, de todas las charlas un poco sobre cómo aprender a perdonar a otros, cómo Dios nos perdona a nosotros y cómo ese perdón que tenemos que extender a nuestros hermanos debe ser tal y como Dios nos lo da a nosotros. Y esta última parte es un poco terminar algo de lo que de pronto podemos pensar cuando realmente no conocemos lo que la palabra dice acerca del perdón, y contrastarlo con lo que dice la palabra. Y la siguiente parte será la de cómo aprender a pedir perdón, ¿sí? Que también es muy importante cuando nos hemos equivocado. Entonces, la vez pasada quedamos en lo que es y lo que no es el perdón. Entonces, ¿qué significa perdonar al otro? Primero que todo, decíamos que no significaba olvidar la ofensa, que ninguno de nosotros, gracias a Dios, tiene Alzheimer, y que los pacientes con Alzheimer son los que tienen como esa capacidad para olvidar lo que les pasa, lo que les sucede. Nosotros, desafortunadamente, esos recuerdos van a estar aún más arraigados porque las cosas que nos hacen daño o las cosas que nos hacen inmensamente felices son las que más recordamos. Entonces, no podemos pensar que cuando olvidemos la ofensa es que vamos a perdonar, ¿sí? Hay que perdonar antes de olvidar y más bien poder recordar la ofensa sin necesidad de que eso produzca en nosotros esos malos sentimientos y malas actitudes que antes ese insulto produjo en nosotros. Lo otro es que no significa permitir que nos sigan manipulando. Perdonar a una persona no significa quedarse ahí para que nos sigan haciendo daño. Tenemos que confrontar a la persona que ofende, perdón, pero no podemos seguir pasivos, tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden pues a continuar con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces les dejaba con este versículo, Job 11, 16 al 18, diciéndoles que Dios nos puede ayudar a olvidar, ¿sí? Ese sufrimiento que de pronto en algún momento de nuestras vidas hemos sentido por culpa de lo que de pronto alguna persona nos ha hecho. Nosotros no podemos olvidar la ofensa, pero sí podemos olvidar el sufrimiento que esa ofensa produce en nosotros. Nosotros somos responsables de cómo nos sentimos y qué tanto le permitimos a esa ofensa impactar nuestra vida, nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos otro ejemplo de lo que no es el perdón. No es negar la ofensa o el dolor que sentimos, hay que sacarlo, hay que hacerlo consciente, pero sin necesidad de que eso domine nuestra vida y nuestras actitudes. No es permitir que la otra persona que hizo el mal evada las consecuencias de su acción. De hecho, hace parte del hecho de perdonar. eh, Amar significa que también la otra persona pueda sentir esa corrección de parte del Señor. Y creo que también nosotros estamos llamados a permitir que esa persona corrija lo que está haciendo mal. También el perdón, recuerden que permite reconocer el sacrificio de Cristo y recibir el perdón de Dios. Entendiendo todas estas clases, cuando hablamos del perdón que Dios ofrece, entendemos cómo cuando nosotros no perdonamos, nos intentamos poner en el lugar de Dios y que realmente ese lugar no nos corresponde porque ninguno de nosotros es justo, sino apenas hemos sido justificados por el sacrificio. Y en el momento en que realmente nosotros entendemos qué hizo Jesús en la cruz, podemos entender que hemos sido merecedores de ese perdón y que por cuanto hemos sido merecedores, estamos en la capacidad para dar. El perdón muchas veces puede cambiar incluso a la persona que lo ha ofendido, y eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerdan Esteban y Saulo. Esteban fue el primer mártir cristiano, y Saulo, que era el antes llamado Pablo, él estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y fíjense, después de haber sido tan malo, después, en este pasaje en Hechos 7, él se arrepiente, ¿sí? Y aunque fue testigo, digamos, de esa muerte, Dios lo llamó para hacer una obra grandísima, pues como la que conocemos, todo lo que hizo Pablo por la iglesia de ese tiempo, y lo que todavía continúa haciendo por nosotros a través de las cartas paulinas. Entonces no desprecien esa posibilidad de que esa persona, a través de que usted le ofrezca el perdón y que usted le extienda el perdón, ella pueda ser cambiada, y ore por ella para que Dios sea el que cambie su corazón. No perdón significa dejar de recriminar a la otra persona, ¿sí? Si nosotros hemos tomado la decisión de perdonar, significa que ya no estamos exigiendo ni venganza ni castigo por lo sufrido. Entonces, recriminar a la otra persona cada vez que tengamos la oportunidad significa que aún no hemos perdonado, ¿sí? Intentemos alejar esos malos pensamientos porque no nos hacen bien. Y lo único que van a hacer es que nos continuemos hundiendo, ¿sí? En esos malos sentimientos, en el rencor, en la amargura.
también significa en parte reasignarnos a vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona, ¿sí? Queriendo o no queriendo, esas heridas ya existen en nosotros y hasta cierto punto la única manera o la única solución es aprender a vivir con ellas e intentar que Dios transforme y que sea Dios quien vaya cambiando todas esas malas actitudes que tengamos como secuelas para permitir una nueva vida, un nuevo nacimiento y vivir conforme a la voluntad de Dios. No es un asunto de emociones, es decir, no tenemos que esperar sentir alguna simpatía por la persona que nos ha ofendido para poderle perdonar. A veces ni siquiera conocemos a la persona que nos ha ofendido y aún así tenemos que perdonarlo. A veces es nuestro enemigo declarado y aún así tenemos que perdonarlo. No es excusar, o sea, no significa aprobar lo que hizo o no esa persona. No necesitamos tampoco estar de acuerdo con el ofensor, ni tenemos que buscar excusas por su comportamiento. No significa nuevamente confiar. Y ahí es donde me refiero que perdonar es muy diferente a reconciliar, ¿sí? Uno se reconcilia, la relación como tal es restaurada o es reconciliada cuando por parte del ofensor hay un verdadero arrepentimiento, cuando realmente se arrepiente, pide perdón y además de todo hace restitución, ¿sí? Si eso no ocurre, es muy difícil que la relación, ya sea amistad, una sociedad, un matrimonio, por ejemplo, cuando la confianza se ha perdido, es muy difícil que todo se restaure. Entonces, usted siempre tiene que perdonar, pero no siempre está obligado a reconciliarse con la otra persona. Perdonar finalmente es el camino a la libertad de la amargura. ¿Mm? Y bueno, yo me permito, más adelante les voy a enviar estos pasos que son como lo que resume finalmente todo este proceso que hemos llevado a través de esas 5 clases, pero es lo que ustedes deben tener como ahí a la mano cada vez que de pronto sientan que necesitan perdonar a alguien y acordarse de esos tal vez 7 pasos clave resumidos para que usted pueda. Entonces yo quiero que las personas que ustedes han anotado en el papelito, ¿sí? Al principio de las clases decimos, las personas que han sido objeto, digamos, de este proceso de perdón, quiero que las tenga acá para que usted ore por ellas, ¿listo? Entonces, primero que todo, admitir qué sentimos hacia ellos, admitir la amargura. Si nosotros nos rehusamos a reconocer esas emociones fuertes, será mucho más difícil resolverlas por medio del perdón. La segunda parte es que recordar que Cristo murió por ellos al igual que murió por usted. Y tal vez cree usted que ellos no merecen el perdón, pero recuerde que usted tampoco merecía que Cristo muriera por sus pecados y aún así lo hizo. Tercero, decida. Es una decisión perdonar al otro. Aunque sus emociones digan que no, usted debe ordenarle a sus emociones y a sus pensamientos que sí lo va a perdonar. Hay que decidir soltar ese rencor, aunque usted no quiera, ¿sí? Y finalmente la decisión es nuestra si queremos librarnos o no de nuestro pasado. Cuarto, ore a Dios diciendo, Señor, yo perdono a Pepito Pérez, el nombre completo, por haber hecho tal y tal cosa, ¿sí? Y decirlo en voz alta, busque un momento a solas con Dios, en su intimidad, en su momento de oración, y hágalo. Haga el ejercicio de decirlo, de confesarlo con su boca. Quinto, decida no volver a usar en el futuro esta ofensa contra la persona, es decir, no siga recriminándole, no le saquen cara, no le haga que le duela más la llaga, no le abre más la llaga porque eso no sirve ni para usted ni para la persona que usted está perdonando. Sexto, recuerde que perdonar no es lo mismo que olvidar. No podemos borrar de nuestra memoria una ofensa así nomás. Después de perdonar, cuando viene a la mente la ofensa, diga yo lo perdoné y rehúse seguir meditando en la ofensa. Más bien piense en la solución, ¿sí? Piense en qué va a hacer para que no vuelva a pasar, piense cómo hacer para que esa persona llegue a Cristo, piense cómo dejar atrás la amargura, etc. Pero no piense en la ofensa porque no va a salir de ahí. Es un círculo vicioso. Esos malos pensamientos se convierten en una bola de nieve. Séptimo, no espere que su decisión de perdonar vaya a causar grandes cambios en la otra persona. Aunque ella no se arrepienta, al menos usted ya se liberó, usted ya cumplió con lo que Dios le dice y eso es supremamente importante. Entonces, me gustó mucho esta grafiquita porque así es el proceso del perdón. Empezamos con una ofensa, empezamos a darle vuelta a la ofensa, hasta que por fin, ¿sí? Cuando logramos perdonar, ya llegamos a un perdón completo y volamos y nos liberamos de esa amargura y de ese rencor. Obviamente eso no es de la noche a la mañana, eso requiere un proceso, pero en la medida que usted quiera hacerlo, seguramente, y con la ayuda de Dios y de su palabra y de pronto de algún líder espiritual, lo va a poder hacer. Y bueno, también aquí como parte de perdonar, yo quería compartirles un poquito esta parte de perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces la persona que nos ha ofendido de pronto lo ha hecho
gracias a algo, de pronto una actitud de nosotros, o de pronto nosotros mismos hemos permitido daño en nuestra vida y no hemos tomado decisiones que de pronto nos alejen de ese daño, ¿sí? Entonces, en parte también nosotros podemos ser culpables. Y creo que todo lo que hemos hablado de cómo perdonar a otras personas, a veces hay que pensar en que ese objetivo de perdón también a veces somos nosotros. Entonces, cosas que nos ayuden a perdonarnos a nosotros mismos. Mirarnos como Dios nos ve, ¿sí? Como ese linaje escogido, como esa nación santa, como ese hijo de Dios, como esa herencia que tenemos en Él. Poner la gracia al lado de cada pensamiento destructivo. A veces nos tratamos muy duro y somos muy duros con nosotros mismos y así no nos ve Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros porque Dios nos ama infinitamente. Entonces poner esa gracia al lado de cada pensamiento destructivo. Medite diariamente en su palabra, en la verdad, agárrese de una promesa, déjese sorprender por las enseñanzas que Dios le va mostrando a través de una relación constante, ¿sí? A través de la lectura diaria de la Biblia. Yo sé que Dios va a hacer cambiar y transformar su mente para que pueda seguirlo y para que pueda lograr perdonarse a usted y perdonarse a las personas que necesitan su perdón. Mientras estés aprendiendo, no estás fallando. Es decir, cuando tomamos de pronto esa mala decisión, no teníamos las mismas herramientas que ahora, no estábamos tan maduros, no teníamos la misma asertividad que en este momento. Y hay que tener en cuenta eso para perdonarnos. Lo importante es que finalmente hemos tenido un proceso de aprendizaje y que ahora probablemente eso no nos volvería a pasar, ¿sí? Eso es lo importante, el aprendizaje. Y finalmente, perdonarse a uno mismo nos permite también avanzar. ¿Sí? La otra parte es sobre pedir perdón, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que agachar la cabeza, como creyentes, como cristianos, y cómo a veces en algunos momentos de nuestra vida se hace necesario también no solamente que las otras personas nos perdonen, ¿cierto? O más bien perdonar a otras personas que nos han ofendido, sino nosotros también muchas veces tenemos que acercarnos a las otras personas y decirles, mira, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, yo actué mal. Eso hace parte de amar. Y eso entonces yo quería aquí ponerlos a reflexionar cuando a veces hay personas que conocemos todo en nuestros distintos trabajos y relaciones que siempre quieren tener la razón, ¿no? Eh, que siempre son ellas las que tienen los problemas, pero no tienen, en psiquiatría decimos introspección, ¿cierto? No tienen esa introspección para decir, hombre, yo me equivoqué, o sea, yo hice esto mal, yo le hablé mal, yo fui orgullosa, yo le contesté feo, yo le mentí, ¿sí? Y a veces tenemos problemas con todo el mundo, pero seguimos pensando que el problema es del mundo, no nosotros, ¿sí? Fíjense que la Biblia, en Proverbios 3, 5 al 8 y en Romanos 12, 13, nos llama a tener una concepción de sí mismos con cordura, ¿sí? Dice Proverbios 3, 5, 8 que no confiemos en nuestra propia opinión, ¿sí? Que seamos sabios y que no confiemos en nuestra propia inteligencia. Y en Romanos 12:3 dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y está llamado, es un llamado como a la reflexión, a decirle, oiga, usted no puede creerse lo mejor siempre, usted también se va a equivocar, ¿sí? No confíe solo en usted, no sea sabio en su propia opinión. Esté todo el tiempo pendiente de que, en qué puedo yo mejorar. ¿Mm? Y a veces conocemos personas que creen que el mundo les tiene que pagar arriendo, que son supremamente inconformes, que son quejumbrosas, que siempre el problema, siempre, que nunca ven las cosas buenas de las situaciones, que llegan a ser como tóxicas, ¿no? Y siempre quieren tener la razón y viven juzgando todo el tiempo y cualquier cosa es un motivo para hacer un conflicto. Esas personas necesitan discernimiento para entender esas faltas y esos errores y además para cambiar hábitos que los lleven finalmente a un verdadero arrepentimiento para agradar a Dios, que es lo que ustedes y yo tenemos que hacer y lo único que finalmente estamos obligados a hacer y que finalmente nos debe importar, agradar a Dios. Y a veces nosotros tenemos algunas de esas actitudes, entonces también tenemos culpa en algunas situaciones que vivimos, una mala respuesta, una mala actitud, de pronto somos orgullosos y por eso también tenemos que pedir perdón. En Lucas 3:8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Es una cosa que las demás personas deben ver. No solamente si yo estoy arrepentido, ya, no es para mí. La otra persona debe ver que estamos arrepentidos realmente por lo que nosotros hemos hecho. Y a veces nos queda mucho más fácil ver literalmente la viga, ¿cierto? Perdón, la astilla que está en el ojo ajeno, que la viga, ¿cierto?, que tenemos en nuestro ojo. Y la palabra en Mateo 7, 3, 5, Jesús es el que habla y dice, ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tienes un tronco en tu ojo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando no puedes ver más allá del tronco
que está en tu propio ojo. Hipócrita, fíjense cómo trata Jesús, hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces no podemos juzgar con ligereza. Tenemos que primero examinarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Y ver en qué pude actuar mal y en qué necesito pedir perdón. Bueno, creo que pedir perdón es supremamente necesario, hace parte, digamos, de una salud emocional, o sea, saber que no somos perfectos, saber que nos vamos a equivocar, saber bajar la cabeza, humillarse ante Dios y poder decir, mira, sabes que yo me equivoqué. Siempre, obviamente, antes de pecar, será mejor alejarse de la tentación, no llegar a pecar, pero a veces, por X o Y motivo, terminamos equivocándonos, pecando y en ese momento necesitamos pedir perdón. Cuando uno conoce a Cristo, en Salmos 38, 18, dice que debemos confesar los pecados, ¿sí? Y empezamos a sentir casi que abominación por esos pecados, porque sabemos que el pecado nos aparta de Dios. En Proverbios 28, 13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Entonces apenas nos hemos dado cuenta que estamos pecando, que tenemos una mala actitud en nuestro corazón, ¿sí? O lo que Dios de pronto nos haya dicho, definitivamente no tenemos que ocultarnos, sino por el contrario, confesarlos y apartarnos. Fíjense que Marcos 9, del 43 al 47, es un pasaje muy conocido en donde Jesús intenta enseñar cuando dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, ¿sí? Que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en tu vida cojo que teniendo dos pies echado al infierno. Y luego dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y nos está diciendo que claramente hay cosas en nuestra vida, ¿sí? Tentaciones, pecados, que es mejor despojarnos de ellos para poder entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y hay cosas que nos hacen caer. Entonces, si hemos identificado que nuestra mano, ¿sí? Es nuestra ocasión de caer, obviamente en sentido figurado. Yo por ahí hace muchos años vi que por allá un adúltero en un pueblo de la costa, ya no me acuerdo en dónde, se había amputado el pene, porque había sido un adúltero. Entonces, como la Biblia decía esto, pues había que amputarlo. Y yo decía, bueno, o sea, esto obviamente hay que cogerlo con la enseñanza, pero yo la verdad no creo que tendríamos que amputarnos todos los días algo por lo que nos hemos equivocado, ¿sí? Realmente lo que se refiere es que usted tenga la suficiente sabiduría para saber qué es lo que lo acerca al pecado y poder apartar eso de su vida, ¿sí? Esa tentación. Y es que definitivamente para alejarnos del pecado tenemos que abandonar malos hábitos que llevan al pecado. A veces son tentaciones, amigos, creencias, actividades, actitudes. Yo leía en la Biblia de estudio que el verdadero arrepentimiento, o sea, ese arrepentimiento bíblico, tiene tres elementos fundamentales. Uno, renuncia al pecado, o sea, decir, no voy a volver a hacerlo, voy a renunciar y cambiar de actitud. O sea, es algo que, como les dije, se tiene que notar. ¿Sí? El arrepentimiento no va por dentro, el arrepentimiento se extiende a nuestras acciones, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de hablar. Y eso lo tienen que notar las personas que nos rodean, obviamente, y mucho más la persona pues, a la que le hemos hecho daño o de la cual queremos el perdón. Dos, la sumisión y los deseos de aprender. Un corazón realmente contrito, un corazón realmente arrepentido, se deja guiar, es dócil, no cree que se las sabe todas. Y tercero, un continuo perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque esto de la vida cristiana es todo el tiempo. A veces uno cuando más cree que está dominando algo, algo pasa y nos damos cuenta que por ahí no iba la cosa, ¿sí? Eh, realmente pensamos que no vamos a caer, que lo tenemos dominado y cuando menos lo esperamos, volvemos a caer, ¿sí? Y eso nos demuestra que la carne, como la palabra dice, es débil, ¿sí? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, por eso tenemos que alejarnos, mantenernos alejados de eso, ¿listo? Yo les quería preguntar, en su familia, por ejemplo, cuando hay rencillas, discusiones, de pronto peleas, ¿cuál es su actitud? O de pronto con un compañero de trabajo, bueno, en cualquier de pronto escenario que usted pueda desempeñarse. Imagínense que hay un conflicto. ¿Usted cuál de las tres actitudes toma? Primero, me siento muy mal, pero no digo nada a la persona. Hay personas que son así, la embarran, pero se quedan callados, no dicen absolutamente nada. Otra, las dos pasamos un tiempo sin hablarnos, o sea, el orgullo de por medio, cada quien por su lado, no nos hablamos ni nos saludamos ni nada,
pero cuando nos volvemos a hablar, hacemos que las cosas aquí no cambiaron, todo marcha bien, mejor dicho, lo embolatamos. ¿Mm? O tercero, que es lo más difícil, ir donde la otra persona, admitir nuestra falta y pedir perdón en voz alta. Yo creo que de pronto en diferentes situaciones cada uno tiene manera de reaccionar diferente, pero lo que más cuesta y lo que debería ser lo correcto sería tener la actitud de sumisión, de humillación y ir literalmente cuando nos hemos dado cuenta que hemos fallado a pedir disculpas y no esperar a que la otra persona venga antes o hacer que nada hubiera pasado, porque esas cosas se van, aunque uno piensa que no, esas cosas se van como acumulando, ¿sí? Y cuando estallan de una manera como muy grotesca. Entonces, es mejor arreglar inmediatamente o cuanto antes las cosas pues, que se han dañado en el momento. ¿Por qué entonces empezar a pedir perdón? ¿Por qué es tan importante? Miren, recuerden que cuando Jesús, bueno, eso lo dijo Jesús y es un mandamiento que encontramos a lo largo de toda la palabra y es el amar al prójimo, ¿sí? En Mateo 22, 36 al 39, le preguntan a Jesús, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Mm? Ahí no hay nada que pensar, esa es nuestra prioridad, ¿sí? Y ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso nuestra prioridad siempre es Dios. Luego somos nosotros, porque si no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar a nadie. Y luego está nuestro prójimo, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que nadie se aborrece a sí mismo, se lo dice la palabra en Efesios. Nadie nunca aborreció su propia carne, por eso es que la palabra lo pone así, vas a amarte a ti tal como amas a tu prójimo, porque todos partimos desde el hecho que nos amamos, ¿listo? En 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y eso es cierto, a veces uno conoce gente que dice amar a Dios, y yo te amo, Señor, y bueno, y hace todo, va a la iglesia, y bueno, hace de todo, pero cuando uno ve en su vida la capacidad que tiene para amar a una persona que no conoce, la capacidad que tiene para ayudar, para empatizar, ¿sí? Uno dice, no hay obras ahí, ¿sí? Y a veces es difícil, o sea, uno cómo puede pensar que ama a Dios, que no está con Él, que nunca lo ha visto, que no ve el sufrimiento, que no ve que tiene hambre, que no ve que tiene sed o que se siente enfermo. ¿Cómo uno puede amar a alguien que no ve? Y en cambio la persona que está aquí de carne y hueso no amarla. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, realmente no podemos pretender amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y en 1 Tesalonicenses 5:15 dice, asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Entonces es un llamado eh, a que tenemos que movernos, ¿cierto? En amor hacia nuestro prójimo. Parte de tenerle amor a nuestro prójimo es pedirle perdón cuando lo hemos ofendido. ¿Mm? En Mateo 5, 23 al 26, dice que, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Entonces, este pasaje nos deja claro que cuando hemos ofendido a alguien, es decir, cuando alguna otra persona tiene una queja contra nosotros, porque seguramente si tiene una queja contra nosotros no será porque le hemos regalado, qué sé yo, un pastel de chocolate o $100, no creo. Entonces, cuando alguien tiene una queja contra nosotros es porque le hemos hecho daño, probablemente. Cuando eso sucede y nosotros queremos acercarnos a Dios, esa ofrenda no va a ser válida, ¿sí? Fíjate lo que dice ahí. Anda y reconcíliate primero con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda para que tu ofrenda sí sea válida. Entonces, cuando nosotros hemos ofendido a alguien, no podemos tener comunión con Dios porque esa ofrenda no va a ser válida y Dios no va a ver con buenos ojos nuestras acciones. Y en la segunda parte, en el versículo 25, cuando habla de que nos van a entregar al juez y eso, bueno, afortunadamente la mayoría de las peleas y discusiones, etcétera, no tienen, digamos, una consecuencia legal, ¿sí? Pero es urgente, ¿sí? Es prioritario arreglar las cuentas con las personas lo antes posible, porque a veces, por ejemplo, uno pelea y dice algo que es muy hiriente y esa persona de pronto toma decisiones equivocadas,
¿sí? Con base en eso que de pronto yo le hice sentir por cómo le dije, por cómo le hablé, etcétera, etcétera. Entonces es urgente pretender reconciliarnos con esa persona y al menos hacer nuestra parte que es pedir perdón. Debería ser lo antes posible. Para aprender a disculparnos, entonces fíjense que en el versículo 23 dice ir hasta donde el hermano, ¿sí? O sea, eso implica que idealmente debe ser algo presencial, ¿sí? Cara a cara. El coronavirus no nos deja en este momento, pero debería ser el deber ser de las cosas. Entonces, yo pensaba en por qué a veces nos cuesta tanto pedir disculpas. Y creo que la respuesta es que para pedir perdón necesitamos humillarnos. Y al ser humano no le gusta eso. ¿Qué significa humillarse o qué significa humillar? Significa bajar la cabeza u otra parte del cuerpo en señal de acatamiento y sumisión, ¿sí? Implica reconocer que nos hemos equivocado. Implica reconocer que no somos perfectos, ¿sí? Implica mordernos la lengua y no seguir, digamos, ofendiendo a la otra persona y implica convencernos de que definitivamente necesitamos, ¿cierto? Reconciliarnos con la otra persona porque hemos pecado, ¿sí? Eso es difícil para un ser humano. Y eso finalmente es lo que nos llama a Dios, el hecho de aprender a humillarnos, no solamente delante de los hombres cuando le pedimos perdón, ¿sí? Sino delante de Dios, sobre todo. Fíjense cómo en la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, eso está en Lucas 18, del 9 al 14, las parafraseo más o menos, entran un fariseo y un publicano, pues un cobrador de impuestos, al templo a orar. Y el fariseo empieza a orar, a decir, te agradezco, Señor, porque yo no soy un pecador como los demás, yo no engaño, yo no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos que está allá, yo ayuno 2 veces a la semana, yo tengo el diezmo de mis ingresos, etcétera. Mejor dicho, yo soy el perfecto, ¿sí? Yo no tengo queja alguna, ¿sí? Eso es lo que intentaba hacer el fariseo delante de Dios. En cambio, el cobrador de impuestos, fíjese lo que dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. El temor de Dios que tenía este hombre, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y Jesús dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. ¿Usted quiere ser exaltado? Humíllese, aprenda a humillarse delante de Dios. Pídale obviamente perdón, porque siempre además que nos hemos equivocado contra un prójimo, nos hemos equivocado primero contra Dios. Y a Él es al quien primero tenemos que pedirle perdón, ¿sí? Humillarnos delante de Él y también bajar la cabeza y decir delante de nuestro hermano, sabes que yo me equivoqué, yo necesito que tú me perdones. Entonces, ¿cómo pedir el perdón de otro? A veces las palabras no bastan. Es muy bonito decir, ay, perdóname, ya. No, a veces uno tiene que hacer una cosa que se llama restitución, ¿sí? En Lucas 19 está la parábola de Zaqueo. Ustedes sabían que Zaqueo era un hombre bastante, bastante corrupto, que había robado mucho, y cuando él se convirtió, él prometió devolver todo lo que se había robado a los pobres, ¿sí? Ese es el principio de restitución. Y si bien en el Antiguo Testamento era un requisito el hecho de que tenían que compensar el daño hecho y además tenían que agregar una multa del 20%. Miren, el número 5.7 dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará íntegramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Sí? Es el principio de restitución. Yo te quité algo, yo te devuelvo y encima de lo que te devuelva lo que te quité, como que te indemnizo, por decirlo de alguna manera. Ese principio de restitución yo creo que está vigente hoy en día, puede que ya no estemos bajo esta ley, ahora estamos bajo la gracia, gracias a Jesucristo, pero el principio de la restitución sigue siendo muy válido hoy y habla realmente de un verdadero arrepentimiento. Entonces, para prepararnos para la reconciliación, primero tenemos que admitirnos a nosotros mismos que hemos fallado, tenemos que ser honestos, tenemos que reconocer que hemos ofendido a la otra persona. Segundo, una vez que ya reconozcamos nuestra falta, primero pida a Dios que lo perdone. ¿Sí? Lo primero es pedirle a Dios porque lo hemos ofendido a Él también. Si el otro también es culpable de haberlo ofendido, ¿usted lo ha perdonado? La pregunta. ¿Mm? ¿Usted ha perdonado a esa persona que también lo ofendió? Busca entonces el lugar apropiado y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. Debe ser un momento probablemente a solas, ¿sí? Algo en un momento tranquilo y no a las carreras. Se debe hablar personalmente cara a cara
y a solas con la persona, a excepción de los casos donde tengan que ver con inmoralidad o abuso sexual, por supuesto. No vamos a poder ir al abuelito sola, a solas, de pronto con la niña a quien ha abusado, pues porque eso no es éticamente correcto, ¿no? Ahí sí debería haber un testigo, un consejero, un líder espiritual. ¿Listo? Piense bien en las palabras que use al ofrecer disculpas. Hay que admitir que estaba equivocado, hay que decirlo, yo estoy equivocado, yo hice algo mal, eso estuvo mal hecho. No trate su culpa con ligereza, porque a veces eh, cuando alguien nos pide perdón somos, pero es que tú hiciste, pero es que tú no sé qué, y empezamos a meter el dedo en la llaga. Pero cuando nosotros tenemos que pedir perdón, ahí sí, bueno, sí, perdona. ¿Y por qué? Pues porque hice las cosas mal y ya, ¿sí? Y realmente no se nota realmente un arrepentimiento de nosotros. Entonces no trate su culpa con ligereza. Sea humilde, no trate de excusar sus acciones o echar la culpa a otros, porque eso es lo otro. Entonces voy a pedirte disculpas, pero es que tú también te equivocaste, tú tienes que entender. No, no se trata de eso, no se trata de echar la culpa al otro, se trata de que usted pida disculpas, ¿sí? Admita su responsabilidad, aun cuando el otro sea culpable también. Tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que estar claro sobre la falta que está confesando. Uno tiene que describir todo lo que hizo de pronto mal y que la otra persona, quien está perdonando, le quede claro qué es lo que está perdonando. Termine su confesión con la pregunta directa: ¿me podría perdonar, por favor? No escriba una carta, a menos de que no haya otra manera de comunicarse, porque a veces es muy fácil malinterpretar una carta. Y de pronto esa carta puede ser encontrada por otra persona, leída por alguien más que no tenga nada que ver, y eso puede complicar la situación. Cuando sea necesario, haga restitución para reparar el daño. ¿Y qué si no me perdona? Sería la pregunta. Si la otra persona rehúsa perdonarlo, entregue su caso a Dios y deje todo en sus manos. Al cumplir con su parte, usted está libre, aunque el otro siga resentido. No podemos obligar a las personas a perdonarnos, pero al menos sí hemos hecho lo que está bien delante de los ojos de Dios, que es pedir perdón y hacer nuestra parte para estar en paz con nuestros hermanos. Entonces, bueno, pues hermanos, yo creo que esa era la última diapositiva, sí. Yo quiero dar las gracias por toda la fidelidad de los que nos han acompañado este jueves. Seguimos el otro jueves con un tema de hombría, masculinidad, por Daniel Tavera. Eh, y bueno, yo quiero invitarlos a hacer una oración. Vuelvo y les digo que si alguno de ustedes quiere de pronto hablar, yo sé que hay muchos temas un poco más específicos que no se pueden tratar en charlas como estas, pero si de pronto usted tiene algo que contar, algo que desahogarse, de pronto una guía, eh, créanme que estamos para servirle lo que necesite. Entonces escríbanos, llámenos, siempre estaremos dispuestos a escucharlo y ayudarle a la luz de la palabra a seguir en el proceso de perdonar, de aprender a pedir perdón y de recibir el perdón de Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos, te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, por los que me están escuchando, por los que aún han podido conectarse, Dios, sé que eres tú quien inquieta sus corazones, quien llena, Señor, sus corazones de esa capacidad sobrenatural de perdón. Dios, hazles entender, Señor, que no son ellos en sus propias fuerzas, sino que es tu Espíritu Santo, Señor, quien actúa, quien obra, quien transforma su vida, sus actitudes, sus corazones. Muéstrales, Señor, a través de tu palabra, Dios, lo que tú quieres, tu divina, tu agradable, tu perfecta voluntad, Señor. Permite, Señor, que ellos mismos se sorprendan al ver materializado toda esta palabra en sus vidas, Señor. Permite que poco a poco vayan sacando las malas actitudes, poco a poco vayan cortando esos lazos, Señor, que no los dejan avanzar, que no los dejan perdonar, que no dejan, Dios, que esa amargura se despoje de su ser. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Carito, yo creo que ya puedes